Ahora, hablemos de supersticiones. Las supersticiones son la prueba más clara del pensamiento mágico. Realmente, ¿cuántos de nosotros podemos afirmar honestamente que no somos supersticiosos? ¿Eres tú uno de los que toma el salero de otros sin ninguna preocupación? ¿Cuántos edificios eliminan el piso número 13 solo por si acaso? Nuestra mente está llena de dudas y temores. Todos en un grado u otro tenemos un pensamiento supersticioso, aunque muchas veces no sabemos de dónde proviene. Ahora, veamos de dónde vienen algunas de las supersticiones más comunes. Según un estudio reciente, las 4 supersticiones de buena y mala suerte son: tocar madera. Esta probablemente viene de cuando en las primeras iglesias cristianas se guardaba una silla de la cruz donde fue crucificado Cristo, pero probablemente sea mucho más antigua, ya que muchas culturas adoraban a los espíritus que habitaban en los árboles y la protección que ofrecían. A propósito, la madera solo debe de ser tocada por la mano derecha. pedir un deseo a una estrella. Tal vez proviene de que el cielo siempre ha sido considerado como un lugar de los dioses, y por su parte, el trébol de 4 hojas, aunque es muy popular, es bastante difícil de explicar, pero en algunos pueblos creían que el ganado crecía más rápidamente si pastaba en un llano de tréboles. Y en cuanto a la herradura, esta siempre debe de ser colgada con las puntas hacia arriba, de lo contrario, la suerte se sale de ella. Esto proviene de su forma en C de Cristo, pero al igual de tocar madera, esta superstición es más antigua que la era cristiana. Se hace de metal y se purifica por el fuego. Además, tiene un uso útil. Evita que los caballos se dañen las pezuñas. Es por esto que en cuanto se deja de ser útil, guarda ciertas características mágicas. El gato negro está relacionado con el color de la noche, la brujería y las tinieblas. Lo más irónico, que en Inglaterra el gato negro es considerado como un símbolo de buena suerte. Romper un espejo. 7 años de mala suerte a quien rompa un espejo, y que se puede encontrar estafas si juntan todos los pedazos y son lanzados a un río. Tiene que ver con el reflejo del alma. Se cree que el número 13 obtuvo su mala fama porque 13 personas estaban presentes en la última cena. Y en cuanto a caminar debajo de una escalera, existen 2 explicaciones. La primera, que al colocar una escalera contra una pared, se forma un triángulo natural, símbolo de la Sagrada Trinidad, por lo tanto caminar por ahí sería una gran falta de respeto. Y la segunda explicación es que la escalera, a ser apoyada por una viga que permitía a un hombre a punto de ser ahorcado llegar hasta la cuerda. Por si acaso, tocamos madera. Y recuerden que es de mala suerte el ser supersticiosos. Y si no quieren tener una vida de mala suerte, suscríbanse al arenero, depositando en su mente lo que otros creen desperdicio.